Bueno, para continuar ahora vamos a hacer inferencias sobre la proporción. Entonces hay que volver a hacer, por lo menos supongamos que queremos hacer una inferencia sobre la proporción de estudiantes motivados o muy motivados, que es la categoría 3 que en alguna de las dos escuelas. Vamos a suponer que vamos a seleccionar la escuela A nuevamente. Como ya tengo el filtro aquí hecho, ahora voy a ir a los datos para hacer el filtro, seleccionar casos, pero esta vez puedo indicarle usar variable de filtro. Como tengo una variable de filtro, que es la variable escuela A, filter, que la tenemos definida como o datos filtrados solo para la escuela A, entonces usamos esa. Listo. Y cuando le demos a aceptar, nos va a hacer el mismo efecto. ¿Sí? Como pueden ver aquí en la parte de los datos, nuevamente él tachó todos los registros que corresponden a la escuela B y está usando en consecuencia solo los de la escuela A. Entonces, vamos a hacer ahora la prueba para la proporción em, de la proporción de estudiantes muy motivados en la escuela A. Y vamos entonces primero a construir un intervalo para ver dónde se mueve esa proporción de estudiantes de la escuela A. Entonces vamos a construir un intervalo para la proporción de estudiantes de la escuela A. Nos vamos a analizar, vamos nuevamente a comparar medias, pero ahora nos vamos a la parte última que dice proporciones. Entonces vamos a elegir proporción de una muestra. Elegimos proporción de una muestra, seleccionamos la variable que tenemos, que queremos utilizar, que es motivación, es la variable cualitativa motivación, ¿ok? Y debemos indicarle cuál de los valores de esa variable nos interesa como valor de lo que denominaríamos éxito, es decir, cuál es el que nos interesa para el análisis. Sabemos que es el valor 3 que es muy motivado. Entonces, vamos a definirle como éxito el valor específico, el valor 3. Lo escribimos, valor 3. Vamos aquí donde dice intervalos de confianza. Eh, Hay varios métodos como se trata de proporciones, no es una variable continua. Las proporciones provienen de variables binomiales, binomiales dicotómicas, 0, 1, éxito, fracaso. Entonces, hay varios métodos para estimar los intervalos porque no son variables que tengan una distribución continua, pues. Los intervalos se construyen para variables continuas, pero las variables dicotómicas no son continuas. Por eso hay unos métodos que sirven para aproximar esos intervalos y son todo ese montón de métodos que aparecen ahí. Casi todos coinciden. Podemos elegir uno, podemos elegir dos, podemos elegir tres. Vamos a dejarle dos. Agresti Cool y puntuación de Wilson. O podemos elegir solo los de Wilson, los dos últimos, para que nos dé esos dos intervalos. Entonces vamos a darle continuar. Eh, Ahí aparecía de 95%, vamos a construirlo también. ¿Ok? Aunque la tarea decía que del 99%, entonces vamos a escribirle que el intervalo sea del 99%. ¿Ok? Listo. Le damos a aceptar y vamos a construir un intervalo del 99% em, para la variable motivación, aquellos estudiantes que están muy motivados. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál es la verdadera proporción de estudiantes muy motivados en la escuela A. ¿Listo? Aquí nos da ya em, los intervalos. Lo vemos al principio. Al principio. Yes. Y lo ven. 13 éxitos hay de 30.
Es decir, 13 valores que dicen muy motivado. Eso implica que es una proporción de 0.433. Y entonces nos da dos líneas porque son dos formas de hallar los intervalos. Fíjense que realmente son muy parecidos. La puntuación de Wilson y la puntuación de Wilson corregida por continuidad. Entonces aquí tenemos dos intervalos. Podemos decir con estos intervalos que existe una confianza del 99% de que la verdadera proporción de estudiantes muy motivados en la escuela A se encuentra entre 0,23 y 0,65, según Wilson, o entre 0,22 y 0,67, según la misma de Wilson corregida. Yo tengo dos intervalos. Entonces, em, eso, digamos, es para construir el intervalo, para construir el intervalo. Vamos ahora a ver, eh, a hacer una prueba específica. Bueno, aquí abajo me está dando una prueba, una prueba para el valor 0,5. Si yo lo quiero contrastar a 0,5, porque este es el valor de la muestra, 0,423, 0,433. Pero yo pudiera decir que la verdadera proporción de estudiantes muy motivados en la escuela A es la mitad, o sea, 0,5, que es lo que se plantea aquí en esta. Aquí abajo lo dicen, ¿ves? Valor de la prueba, 0,5. Es decir, aquí está haciendo una prueba de hipótesis de que la proporción verdadera de muchachos muy motivados es la mitad, es 0,5. O en otras palabras, aquí se está planteando la hipótesis nula de que la P, la proporción de la población, es 0,5, versus la hipótesis nula de que esa proporción es menor. Perdón. ¿Por qué no planteamos que es menor? Porque la que observamos en la muestra es 0,43, es menor. Entonces yo sospecho que es menor y por eso me la planteo, que es igual a 0,5 versus que es menor de 0,5. Entonces, para ver cómo se hace la prueba, yo veo aquí las estadísticas de desempeño de la prueba. Entonces, en la muestra se observaron 13 muy motivados de 30, lo cual da una proporción muestral de 0,43. Y eso significa una diferencia de 0,67 entre ese 0,43 y 0,5, que es la de la hipótesis nula. Entonces, eso me da una, un error asintótico de 0,90, pero me interesa más pasar al valor de Z, que es el valor de la prueba. El estadístico para la prueba es menos 0,73. Claro, está dando negativo porque estamos diciendo que la muestra, el valor de la muestra es más pequeño que el valor de la hipótesis nula. Entonces, cuando hago la diferencia, me da un valor negativo. Y entonces, él me ofrece eh, dos, dos valores P. Uno para una prueba de un factor y uno para una prueba de dos factores. Entonces, yo escojo mi valor de significación. Si mi valor de significación es 0,01 o puede ser 0,05 y lo comparo contra estos valores. ¿Qué pasa con 0,01? Que es menor que estos valores que están aquí, ¿verdad? Es decir, acuérdense que esto viene siendo la significancia, el valor de significación, este valor P que él me da aquí. Entonces, este valor P inicial es mayor que 0,01 y también es mayor que 0,05. Para cualquiera de los dos que me fije, este es mayor. Es decir, no rechazo la hipótesis nula de que la proporción verdadera es 0,05, porque eso pasa igual que con las medias. Si estos valores fueran
son mayores que el valor que yo escojo, 0,01 o 0,05, acepto la hipótesis. Solamente la rechazo cuando estos valores son menores que lo que yo he fijado. Repito, como fijé 0,01 o también 0,05 o cualquiera de los dos, este no es más pequeño que ellos, sino que es más grande. Por lo tanto, tengo que aceptar la hipótesis nula de que la verdadera proporción de estudiantes muy motivados en la escuela A es 0,5. Es decir, hay evidencia estadística de que la verdadera proporción de estudiantes muy motivados es 0,5. Es decir, en otras palabras también, que el 50%, la mitad de los estudiantes de esa escuela están muy motivados, ¿ok? Y a partir de ahí, bueno, se toman decisiones, se ve qué implicaciones puede tener. Pero eso es lo que dice la prueba estadística, hecha para una sola proporción, para una sola escuela, contrastándola contra un valor. Ese valor 0,5 eh, puedo también, también lo puedo cambiar, puedo colocarle otro valor. También lo puedo colocar otro valor. Mientras no le coloque otro valor, el sistema sigue asumiendo que en el caso de una sola población, de que se está contrastando contra 0,05, él deja 0,05. Pero ¿dónde yo lo puedo cambiar? Fíjense, si yo entro aquí a la proporción y aquí dice una pestaña que dice pruebas, ahí dice 0,05, yo lo puedo cambiar aquí. Ok, y aquí puedo cambiar el valor de prueba, por ejemplo, 0,4, 0,3, y es lo que él me va a mostrar después aquí abajo. Pero vamos a dejarlo así, pues. Ya que estábamos cerca, porque era 0,43, lo contrasté contra eso, contra la mitad. Pero sepan lo que aquí se puede cambiar el valor de la prueba cuando se trata de una sola población. Bien, vamos ahora es a tratar de contrastar, a probar la proporción de las dos poblaciones, es decir, de la escuela A y de la escuela B. Y vamos a ver si hay diferencias entre la proporción de estudiantes muy motivados en A con respecto a la proporción de estudiantes muy motivados en B. Para eso, igual que antes, tenemos que quitar el filtro que me seleccionó solo los registros de A. Ahora tengo que considerar los dos, los de A y los de B. Bien, entonces vamos a sacar de acá el filtro, me voy a datos, seleccionar caso, todos los casos nuevamente, aceptar y ya me está considerando otra vez los de A y los de B. Entonces, vámonos nuevamente a las pruebas. Vamos a entrar a la parte de resultados para verlo de una vez allí. Resultados. Pero esta vez vamos a mandarle a hacer una prueba de proporciones de dos poblaciones. Entonces vamos a analizar, comparar medias nuevamente. Vamos al final. Proporciones de muestras independientes. Nos metemos ahí. Inmediatamente nos parece que seleccione la variable de la prueba, que es motivación. Seleccionamos motivación. Nos pide que definamos qué es lo que llamamos éxitos. Estamos llamando éxito a muy motivado, que es 3. Colocamos el 3. Después nos pide definir los grupos. La variable que nos va a definir los grupos es escuela, igual que antes, como en la media. Y el grupo 1 está definido por la escuela A y el grupo 2 está definido por la escuela B. Los valores de la variable escuela que los tenemos allá, ¿verdad?
En el intervalo de confianza podemos, me da varias opciones otra vez. Vamos a dejar esos dos que están ahí. Esos de todos modos se parecen mucho. En pruebas, seleccionar las pruebas. Vamos a dejar la que está por defecto, igual H0, igual para H0. H0 es hipótesis nula. Vamos a continuar y damos a aceptar. Y aquí tenemos entonces para proporciones las pruebas. Tenemos para el grupo A, el grupo A tiene 13 muy motivados, o la sección A, o la escuela A, la escuela B tiene 9 muy motivados de 30. Las proporciones son 4,33 en la A, 0,3 en la B, el error estándar de cada uno. Y luego viene los intervalos de confianza. El intervalo de confianza para la diferencia. Para la diferencia. Para la diferencia, porque estamos en la diferencia de proporciones. Entonces, la diferencia observada en la muestra es 0,133, es decir, la diferencia entre las dos proporciones. De todo, 0,133. Eh, me da dos intervalos por dos métodos, los que escogimos. Entonces, en el primer intervalo dice que la diferencia se encuentra desde menos 0,1 hasta 0,36. En el segundo método dice que está desde menos 0,1 hasta 0,35, muy parecido. Aquí lo que hay que señalar es que ambos intervalos contienen el cero, igual que antes, habría que decir que por contener el cero significa que en algún momento la diferencia de las dos proporciones se hace cero, es decir, que son iguales. Por lo tanto, estos intervalos lo que nos están diciendo es que la proporción de estudiantes muy motivados en la escuela A y la proporción de estudiantes muy motivados en la escuela B, las verdaderas, las poblacionales, no difieren, son estadísticamente iguales. No existe diferencia estadísticamente significativa entre ambas eh, proporciones de estudiantes muy motivados. Eso es con respecto a al intervalo, pero vamos a ver la prueba. La prueba, nuevamente, la prueba que escogimos para hipótesis nula, aquí la hipótesis nula es que, es que las diferencias son, que las dos son iguales. Es decir, que la proporción de estudiantes motivados en A es igual a la proporción de estudiantes motivados en B. O equivalentemente, pues, que la diferencia de proporciones es cero. Si estoy diciendo que son iguales es porque su diferencia es cero, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nos presenta la diferencia observada en la muestra, el error estándar de esa diferencia, de la diferencia de medias, el estadístico de prueba Z y sus valores P. Es como decir la significancia. Entonces aquí nuevamente, si yo los comparo contra mi alfa de 0,01 y de mi alfa de 0,02, en cualquiera de los dos casos, ambos valores, tanto el de un factor como el de dos factores, en ambos casos, los dos son mayores que los valores que yo fijo, indistintamente de cuál yo haya fijado. Quedémonos con 0,01. Este es mayor, este también es mayor. ¿Qué significa eso? Como ninguno es menor que el que yo fijé, no puedo rechazar mi hipótesis nula. La acepto. Es decir, acepto que las dos proporciones son iguales. Lo mismo que más o menos interpretábamos del intervalo. Entonces, tengo que decir que no hay diferencia significativa entre ambas proporciones. Las dos proporciones de estudiantes muy motivados en ambas escuelas son iguales. No hay diferencia. Esa es la conclusión final y así terminamos la prueba de diferencia de proporciones. Hay que señalar otra cosa que aquí no usó pruebas T, ¿ven? Que usó la Z, tanto en una proporción como en dos proporciones. Eso se debe a que no hay una distribución T específica para las proporciones, no existe, porque para utilizar pruebas T hay un supuesto básico que es el supuesto de normalidad. Y como estamos hablando de proporciones que se calculan con pruebas, con variables que son binomiales, tipo éxito o fracaso, es una variable eminentemente
cualitativa y si la llevo a numérica sería discreta. Y no tengo manera de decir que es normal para poder usar la distribución T. Por lo tanto, teóricamente no está bien demostrado que esas variables tengan distribución T, pero entonces se usa la distribución Z, porque teóricamente lo que sí está demostrado es que los promedios, aunque las variables sean de cualquier tipo, los promedios tienen distribución normal. Sí, eso sí está demostrado. Y como las proporciones en definitiva son promedios, promedios de variables dicotómicas, de promedios de variables 0, 1. Una proporción realmente es un promedio de todos los ceros y unos que usted suma de una variable. Entonces, como es un promedio, puedo decir tranquilamente que esas proporciones tienen distribución Z y por eso se usa la prueba Z, la prueba de la normal. Bueno, esto con respecto a las pruebas. Así cumpliríamos entonces lo que habíamos planteado en la tarea. Vamos a verlo un momentico, en la tarea que estaba allá en la presentación. Aquí está. Teníamos allí como punto 1 construir un intervalo del 99% para la proporción, para la diferencia de proporciones, cumplido. Probar la hipótesis de que la proporción de muy motivados en A es mayor de 0,5, cumplido. Probar la hipótesis de que la proporción de estudiantes muy motivados en A es mayor que la proporción de motivados muy vallados en B, cumplido con 0,01. ¿Y qué recomienda a los investigadores? Igualito las tres pruebas que hicimos para la media, el intervalo, la prueba individual y la diferencia de media. Entonces, ahí terminamos con esa parte. Vamos entonces ahora a revisar otra parte que también nos interesa, que sería realizar un análisis bivariado. Bueno, yo primero estoy dejando los resultados. Estoy dejando los resultados eh, como ejemplo. Vamos a guardarlos. Están guardados en resultados de inferencia. Los resultados de inferencia están todos guardados. Los resultados del ejercicio, por si acaso los necesitan, también. Yo, igual como hicimos antes, esto se puede exportar a un archivo de Word o de Excel para ser trabajado para efectos de edición y de presentar informes. Entonces, voy a exportarlo, de una vez lo voy a exportarlo a Word o a Excel, voy a exportarlo a Excel. Entonces, exportar, Excel ya lo tengo seleccionado aquí, voy a colocarle un nombre aquí en examinar. Unidad 4 tengo resultado descriptivo, ahora lo voy a llamar resultado inferencia, ¿ya? En Excel. Resultado inferencia. Guardar. Y cuando le da aceptar, empieza a exportar. Espero que no se cuelgue. La vez pasada se quedó colgado. A ver, ya lo hizo. Ya lo hizo. Entonces, ahora yo puedo cerrar estos resultados porque ya están guardados como inferencia. Lo voy a cerrar. Ok. Y vamos entonces ahora a compartir los datos. La pantalla de datos. Ok. Entonces aquí tenemos los datos. ¿Por qué coloco los datos? Porque me gustaría ahora hacer un análisis bivariado. Vamos a hacer un análisis bivariado. Aquí yo tengo dos variables que son lenguaje y horas de estudio. Es decir, calificación, lenguaje y horas de estudio. Yo digo que sospecho que la calificación en lenguaje depende de las horas de estudio que el estudiante dedica al estudio de esa materia. Entonces, de alguna manera yo puedo averiguar si eso es cierto, si existe una correlación, en este caso una correlación lineal entre las dos. Yo pudiera, por ejemplo, calcular un coeficiente de correlación de Pearson, ¿verdad? Que es el coeficiente cuantitativo. Y es lo que voy a hacer.
Voy a ver cómo se comporta la correlación entre estas dos variables. Y después, si la correlación es buena, yo voy a hacer un análisis de regresión para tratar de predecir los valores del lenguaje en función de las horas de estudio. Es lo lógico, ¿verdad? La calificación del lenguaje depende de las horas de estudio. Pero vamos primero a ver la correlación. Entonces nuevamente nos vamos a analizar, pero esta vez vamos a el comando correlacionar. Y entonces vamos a escoger el subcomando bivariada. ¿Ok? Ahí inmediatamente me pide que seleccione las variables sobre las que voy a correlacionar. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, estas dos, calificación en lenguaje y horas de estudio. Las paso. Por defecto ya está seleccionado el coeficiente Pearson, que es el que me interesa, ¿no? El más famoso de todos. Y me indica que diga si quiero hacer las pruebas bilaterales o unilaterales, porque aquí vamos a hacer inferencias. Ya sabemos cómo se interpreta la inferencia. Vamos a hacer inferencias sobre el coeficiente de Pearson, porque ya que estas son muestras, lo que tengo, los datos son de muestras, pero basado en las muestras, yo puedo hacer inferencias sobre el coeficiente, porque el coeficiente es un estadístico y también tiene una distribución de probabilidad, y por lo tanto se aprovecha esa distribución para hacer inferencias. O sea, vamos a ver qué opciones nos da aquí. Si quiero ver las medias y la distribución estándar, ya eso ya las conocemos, ya las vimos. Desviaciones de productos vectoriales y covarianza, no, no, por el momento no. Tampoco quiero lo que quiero es el coeficiente de correlación. Vamos a continuar. Estilo, vamos a ver qué hay aquí. No, esta parte dejémosla tranquila. Nos venimos entonces si quiere, si queremos que señale las correlaciones que son significativas, es decir, cuáles sí difieren. Vamos a dejarla para que vean cómo es que funciona el valor P o la significancia. Esto es mostrar solo el triángulo inferior porque él va a generar una matriz de correlación. Este, vamos a indicarle que muestre toda la matriz completa. eh, toda la matriz completa. Si no selecciono esto, me muestra la matriz completa. Entonces vamos a darle a aceptar. Em, Vamos a compartir la pantalla para ver el resultado. Aquí se ve. Aquí está. Automáticamente me colocó la matriz de correlación. ¿Cómo es la matriz de correlación? Bueno, en las filas van las variables y en las columnas van las mismas variables. Entonces, donde se cruza una variable con ella misma, la correlación es 1. Perfecta, por supuesto. Y donde se cruza esa variable con la otra, ahí sí hay un coeficiente que no es 1, sino lo que se haya podido observar. Entonces, fíjense cómo aquí está diciendo que hay una correlación de 0,7 entre calificación en lenguaje y horas de estudio, que tiene una significancia de 0,01. Esto vamos a suponer que yo lo contrasto contra mi alfa de 0,05 y este es menor que 0,05. Es decir, que yo aquí en este caso sí rechazaría la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que la hipótesis nula aquí dice que que el coeficiente de correlación es 0, o sea, que no hay correlación. Y el coeficiente, perdón, y la hipótesis alterna dice que es distinto de 0, o sea que sí hay correlación. Fíjense que aquí dice correlación significativa a 0,01 y cualquier valor escogido mayor que él también, por ejemplo 0,05. Entonces, aquí colocó sus dos asteriscos, aquí se le ven arriba. Está diciendo que la correlación entre estas dos variables es variable, es positiva. Es decir, existe correlación positiva, porque el valor es positivo, entre las dos variables. ¿Eh? Las dos. Entre las dos hay una correlación estadísticamente significativa y positiva.
Es decir, el hecho de que sea positiva significa que cuando yo incremento el número de horas de estudio, también sube la calificación. E inversamente, si bajo horas de estudio, también baja la calificación. Eso es lo que significa una correlación positiva directa. Y además es significativa, o sea que sí existe. Puedo decir que esas dos variables sí están relacionadas. Por lo tanto, cualquier movimiento que se haga en las horas de estudio va a afectar a la calificación en lenguaje. Ahora, aquí se hizo para todos los datos, para las 60, para las dos escuelas, pero yo pudiera obtenerlo solo para una escuela y ver si funciona igual en cada una de las escuelas. Tengo dos maneras de hacerlo. Una manera es segmentar el archivo para que me lo haga separado y otra manera es seleccionar un grupo usando el filtro y después volver a correr con el otro grupo usando el filtro. Vamos a intentarlo primero haciendo una segmentación del archivo. Es lo que voy a hacer ahorita. Vamos entonces a segmentar el archivo. Para eso vamos al comando datos, eh, se- eh, segmentar archivo, segmentar archivo. Le vamos a dar a organizar los resultados por grupos. Indicamos los grupos basados en la escuela, ¿verdad? En la escuela. Más nada, eso es todo. Ahí le damos, ahí no va a hacer nada, sino que simplemente él internamente segmenta el archivo. Y ahí se segmentó el archivo según el criterio que le dimos, que es escuela. Ahora vamos a correr la correlación nuevamente. Vamos aquí al cuadrito de diálogo que me almacena los comandos. Le damos correlación bivariada. Ya tenemos los parámetros, todo como estaba. Y le damos a aceptar. Entonces, fíjense que me lo hizo para la escuela A. Aquí la correlación entre las dos variables es 0.6 y es significativa nuevamente porque la significancia es menor que el 0,01 que yo me fijo. Y para la escuela B, igualito. Entonces, fíjense, es más, en la escuela B las dos variables, la correlación muestral es un poquito más alta, 0.8, mientras que en la A es 0.6. Es decir, en la escuela B se vio más fuerte la correlación que en la escuela A, pero eso no tiene importancia, porque en ambas la prueba dice que sí están relacionadas. ¿Ok? Entonces, basado en este análisis, decimos las horas de estudio y la calificación en lenguaje son dos variables que están estadísticamente correlacionadas y esa correlación es positiva. Es decir, estudio más, agarro más horas de estudio, obtengo mejores calificaciones. Dedico menos horas de estudio, obtengo peores calificaciones. Así es como funciona. Entonces ahí así tenemos que hemos hecho este análisis bivariado, hemos demostrado que están correlacionadas las dos variables, entonces podemos hacer una correlación. ¿Para qué se hace la correlación? La correlación se hace para, para, mm, para pronosticar valores. Es decir, para decir, si un muchacho dedica 5 horas de estudio, ¿cuánta calificación se espera que tenga? Eso yo lo puedo hacer con un modelo de regresión porque ya demostré que están relacionadas. Ahora puedo usar la relación que existe y la sospecha que yo tengo de que la calificación depende de las horas de estudio. Entonces vamos a hacer un análisis de regresión donde le indiquemos al sistema que la variable calificación es dependiente y la variable horas de estudio es la independiente. Por lo tanto, cualquier cambio que yo haga en las horas de estudio va a producir cambios en la calificación, en lenguaje. Y vamos a dejar la base segmentada, ¿verdad? Para que me haga ese análisis también, tanto para la escuela A como para la escuela B. Entonces voy a ir a analizar y voy a ir ahora al lado de correlacionar. Hay una que dice regresión.
Y entonces dice regresión, modelo lineal automático, lineales. Entonces me interesa la regresión lineal, porque el coeficiente que acabo de obtener es coeficiente lineal de Pearson. Entonces voy a ver la correlación lineal entre esas dos variables. Entonces, al entrar a esa, me pide cuál es la dependiente inmediatamente. Entonces, bueno, la calificación en lenguaje es creo que es la dependiente. Y las horas de semanales dedicadas al estudio es la independiente. Puedo agregar más variables independientes, pero por ahora dejémoslos así bivariados. Eh, Puedo pedirle estadísticos, estimaciones, ajuste del modelo, intervalos de confianza. Vamos a seleccionar la que haga intervalos. Matriz de covarianza, estadísticas de los residuos, em, estadísticos descriptivos no nos interesa, ya los conocemos. Correlaciones parciales, diagnóstico de colinealidad. Este es importante cuando hay más de una variable independiente para verificar que no haya colinealidad. En este caso tenemos una sola. Después veremos en la regresión múltiple cómo se usa esto. Por ahora, entonces, estimaciones para los coeficientes de la regresión, el ajuste del modelo, em, y por ahora eso. Le damos continuar. Y vamos a ver aquí tenemos otra opción que es guardar. Esto es para que puede guardar los valores pronosticados, los que los decía, qué pasa, cómo se mueve para cada valor de la variable independiente. Horas de estudio, cuánto vale la dependiente según el modelo que ajustamos. Pero eso vamos a dejarlo por ahora. Vamos a sacar que me construya el modelo. Y aquí, fíjense, regresión para la A, para la escuela A. Entonces ya me da aquí los primeros parámetros para la escuela A. El R cuadrado ajustado, perdón, el R, que es el coeficiente de correlación, que ya lo conocíamos, el valor de R cuadrado, el R cuadrado ajustado y el error estándar. El R cuadrado ajustado es importante porque si yo lo multiplico por 100, me dice el porcentaje de la varianza de la dependiente que es explicada por la independiente. Prácticamente aquí me está diciendo que las horas de estudio explican el 35% el modelo explica el 35% de la variabilidad de la, de la, de la puntuación en lenguaje. Y aquí tenemos los parámetros. Los parámetros de la regresión son dos. Eh, Perdón, este es el análisis de regresión para el modelo. El análisis de varianza, perdón, para el modelo. Este análisis lo que me dice es si el modelo es adecuado o no es adecuado. ¿Eh? Si en la hipótesis nula dice el modelo no es adecuado. Aquí, en el análisis de regresión, la hipótesis aquí en el ANOVA dice que el modelo no es adecuado. Con esta significancia yo la rechazo, porque es menor que 0,01 y también es menor que 0,05. Entonces, lo que está diciendo es que el modelo sí es adecuado, sí funciona. Y los parámetros del modelo son estos que están aquí, el valor constante y la pendiente de la recta que vimos en regresión. Cuando vimos el tema de regresión, vimos eso, cómo estaba construido el modelo. Entonces, este es el intersecto, el valor del el beta 0 o el A, y este es el beta 1, la pendiente. Eso me permite a mí construir una recta de regresión, donde este es A o beta 0 y este es B o beta 1. Entonces, aquí hace una prueba T para cada valor. El más importante es la pendiente, es decir, el que vale 1,127. Yo voy a probar la hipótesis de que este es igual a 0. Eh, la hipótesis se rechaza. Con este valor de significancia la rechazo. La hipótesis nula aquí para los dos
La hipótesis nula para los dos es que es cero, tanto para A como para B, o para beta cero o beta uno, como quieran llamarlo. Entonces, este es 8,6 y la prueba T dice que, de acuerdo a esta significancia, rechazo la hipótesis de que sea cero. Entonces, este valor es real, es estadísticamente significativo, no es cero. Y en B también. En B, la hipótesis de que es cero, la rechazo. A cualquier valor de que yo fije, 0,01 o 0,05, igualito, este valor está por debajo, por lo tanto rechazo. Entonces la pendiente es estadísticamente significativa. ¿Por qué es importante que yo no rechace esta? Porque si yo no rechazo el B, la pendiente, significa que el modelo está funcionando bien. Si yo la acepto, la hipótesis de que esta es cero, significa que el modelo no sirve. Porque decir que una pendiente es cero es decir que es una recta paralela, que no explica nada. Para cualquier valor que yo tome de la variable independiente, siempre va a haber un mismo valor de la dependiente y no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, es importante que en ambos casos, pero sobre todo en la pendiente, en esta, la prueba me indique que debo rechazar la hipótesis nula de que es cero. Si llega a ocurrir que no la rechace, el modelo no sirve y no se debe usar para hacer proyecciones de ningún tipo. Para la escuela B me hizo el mismo análisis y es más o menos similar. Pues el R, que ya lo conocíamos, el R cuadrado ajustado, aquí el modelo es mejor aún. El R cuadrado explica más porcentaje que arriba. Aquí explica el 68% de la variabilidad de la calificación en lenguaje. Mientras que aquí explicaba menos, que explicaba 38%, porque eso es lo que dice el R cuadrado. Aquí explica 68%, casi el doble. Y el valor de el ANOVA dice que rechazó la hipótesis de que el modelo no funciona. La rechazo porque esto está por debajo de 0,01 y también de 0,05. Para los parámetros beta 1 y beta 2, aquí vale uno 5,2 y el otro 1,5. Igualito las pruebas me dicen que rechazo la hipótesis de que son cero. Aquí la hipótesis nula es que los coeficientes son cero, las rechazo las dos, por lo tanto el modelo funciona. Y yo puedo usar estos dos valores como, como parámetros para mi modelo de regresión, para hacer los pronósticos. Ahora, ¿cuáles son los pronósticos? Yo le puedo pedir pronósticos también al sistema. Por ejemplo, aquí donde mandamos a hacer la regresión, donde dice guardar, si yo le indico que me guarde los pronósticos, por aquí están, por aquí, residuos, valores pronosticados, no estandarizados, o sea, los normales. Me va a dar los pronósticos y yo puedo incluso eh, hacerle intervalos a los pronósticos y me va a dar intervalos de 95% aquí, por ejemplo, pero no le voy a pedir ese intervalo. Em, Te pide además si quieres que toda esa información sea guardada en un archivo XML. Y aquí le puedes dar, examinar el sitio donde quiere que se lo guarde. Por ahora, solamente quiero que me genere los, los valores pronosticados, a ver qué me hace. Entonces, vamos a continuar. Claro, me va a repetir el análisis porque ya le habíamos pedido el análisis y hace rato no se lo pedí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar lo que hizo de la regresión, que es todo esto, lo borro y lo repito, pero esta vez va con que me guarde los valores estandarizados. Perdón, los valores no estandarizados, que son los valores pronosticados de la variable rendimiento, ¿verdad? En calificación en lenguaje, según el modelo para cada valor de la independiente.
Recuerden que pueden preguntar por el Classroom, no se queden con eso callados. Entonces aquí voy a darle aceptar. Entonces me repite el mismo análisis que ya hizo, pero vamos a ver dónde están los valores pronosticados, si es que me los produjo. Sí me los produjo, pero ajá, aquí me está diciendo valor mínimo, valor máximo, media para la escuela B. Y para la escuela A debe estar por aquí. Aquí está. Valor mínimo, valor máximo, media, desviación estándar de los valores pronosticados. Residuo no. Ahora, ¿dónde están esos valores pronosticados? Deben estar en la base de datos, porque él seguramente los agregó a la base de datos. Vamos a ver. Aquí están los valores pronosticados, según el modelo. Es decir, el análisis, esto que dice son las predicciones. Es decir, este es el valor que el modelo dice que tiene el estudiante uno de A en lenguaje si dedica 7 horas de estudio. Es decir, si el estudiante dedica 7 horas de estudio, el modelo dice que va a rendir esto. Si dedica 6 horas, dice que va a rendir esto. Si dedica 7 horas, dice que va a rendir 16. Si dedica 8 horas, dice que va a rendir 17. Si dedica 5 horas, dice que su rendimiento va a ser 14. Si dedica 2 horas, dice que su rendimiento va a ser 10. Si dedica 3 horas, dice que su rendimiento va a ser 12. Y en fin, estos son los valores pronosticados por el modelo según las horas de estudio que dedique el estudiante. Entonces, hay algunas diferencias con la verdadera, pero es que esta es la observada. Estos son los valores observados y estos son los valores pronosticados por el modelo lineal. Entonces, si de repente yo tengo aquí, por ejemplo, yo no tengo el valor cero, ¿qué pasa si un estudiante dedica 0 horas de estudio? ¿Qué nivel tendrá de rendimiento? Bueno, con el modelo yo lo hago, yo construyo mi modelo, escribo el valor de A, le sumo el B, lo multiplico por el valor de X y me va a dar el valor aproximado. Mientras tanto, él me da aquí los valores pronosticados para las dos escuelas, porque corrí los dos modelos para las dos escuelas. Entonces, los valores pronosticados para cada valor de las horas de estudio. Así pues, es como funciona la regresión. Em, Creo que con esto, básicamente, quería hacerles pues esta demostración de cómo funciona el SPSS para hacer el análisis descriptivo y para hacer el análisis inferencial y bivariado, con la ventaja de que el análisis bivariado que hemos hecho no solamente es descriptivo, porque el análisis que vimos en teoría en clase sobre el análisis bivariado era solamente descriptivo, no había inferencias sobre los componentes, sobre los parámetros de la regresión. Aquí, aprovechando el SPSS, hemos podido dar eh, esto, la significancia del modelo y la significancia de los parámetros, el beta 1 y el beta 0 y el beta 1. Hemos hallado su significancia y hemos podido decir si son estadísticamente significativos y además tienen los intervalos de confianza de donde ellos se están moviendo verdaderamente. ¿Ok? Entonces, con esto, pues, finalizamos esta parte y quedamos pendientes primero de aclarar todas las dudas, todas las preguntas que puedan tener. Será a través del Classroom. Y ahí tienen libros, acuérdense, y tienen las guías también. Y estamos pendientes entonces de subirle el trabajo que van a construir con un análisis descriptivo, bivariante e inferencial, con los datos que les corresponde a ustedes buscarlos. Si son de sus trabajos de grado, mejor aún. Y estamos pendientes para después con
el análisis multivariante, que ahí vamos a revisar básicamente el análisis de varianza, que sirve para contrastar métodos, para probar métodos, porque hoy hemos visto cómo se hace una prueba, por ejemplo, de dos medias para probar cómo se comporta el rendimiento en dos escuelas, pero pudiera ser que en lugar de dos escuelas sean tres. Y además de que se esté utilizando un método para enseñar lenguaje, un método diferente en cada una de esas escuelas. Y entonces no solamente probaríamos el nivel académico, el rendimiento, sino además si los métodos que están utilizándose funcionan o no, o cuál funciona mejor. Eso es con el análisis de varianza. Y otro análisis que pudiéramos, multivariante, que pudiéramos revisar es el análisis de correlación, de regresión múltiple. Es decir, cuando en una variable están influyendo más de una variable independiente. En este caso vimos ahorita el de una sola variable independiente, horas de estudio, y una dependiente, calificación en lenguaje. Pero se da el caso en que se consideran muchas más variables independientes que pueden estar influyendo sobre una dependiente. Así, sobre el rendimiento de más de horas de estudio, pudiera estar influyendo la distancia que hay de la escuela a la casa, el nivel socioeconómico el estrato socioeconómico de la familia, en fin, muchas más. Pero se requiere ver por regresión múltiple para poder incluir esas variables y hacer el análisis y ver si influyen o no influyen. Así que, bueno, seguimos en línea y hasta aquí esta parte que faltaba, pues, por concluir. Pues, no.